Hola chicos, hola niños. Leyendas y cuentos, el 107. El lenguaje de los pájaros. Aquel bonzo, aquel monje, había nacido en Henan, una ciudad. Pero como era mendigo, porque había bonzos que se quedaban en el monasterio y había bonzos que se dedicaban a ir corriendo de un sitio a otro para hacer su misión, para hacer el bien. Porque el bonzo, como el monje, es una carrera, es una profesión para hacer el bien a los demás. Dice, pues como era mendigo, iba de un sitio a otro, conocía todo el país. Lo había recorrido ya varias veces durante su obra, durante su vida, porque nunca se quedaba en un lugar más de 2 días. No, estás muy bien, pero vete a otra ciudad. Pasaba, por tanto, más tiempo en los caminos que en un pueblecito o en un lugar habitado. Así fue como poco a poco, al ir por los caminos, fue entendiendo el lenguaje de los pájaros. Al principio creía que eran revelaciones, pensamientos suyos, o revelaciones de los espíritus, que te decían eso. Pero pronto cayó en la cuenta de que ellos no podían hablar de cosas tan poco importantes, que tenía que ser que los pájaros hablasen de cosas más importantes. Por ejemplo, ¿habéis visto qué calma más ridícula tiene ese hombre? Es lo que oyó decir un día a un grupo de cuervos al verle pasar, riéndose de él. Y a partir de entonces comprendió que los pájaros también hablaban de él. Quizá porque prestaba más atención a lo que las aves decían, el lenguaje del bonzo se había hecho más directo y más incisivo y más directo. No tenía pelos en la lengua para decir lo primero que pensaba, como los pájaros. Les había imitado un poquito y aquello le trajo algún problema, porque a veces las cosas, y sobre todo los defectos y las cosas que ves malas en los demás, no hay que soltarlas así a bocajarro, no, hay que hacerlo con prudencia para no molestar, para no enfadar a la persona a la que se lo dices. Muchas veces lo llamamos educación. Pero ¿cómo le has dicho eso? ¡Qué animal! ¿A quién se le ocurre? Hombre, se lo puede decir pero de una forma más suave, dando alguna vuelta, de forma indirecta. Bueno, pues él no. Él en esto se había copiado ya de los pájaros. Dice tanto que los habitantes de los lugares por los que pasaba comenzaron a tomarle por loco. Sí, eso va diciendo tonterías. Lo primero que le viene a la boca, él lo suelta. Debes tener cuidado, le aconsejó un anciano de su mismo monasterio, porque de vez en cuando volvía al monasterio. Esa forma de hablar te puede traer problemas. Hay cosas que conviene decir siempre pues dando rodeos, porque el corazón humano es tan débil y tan sutil como la belleza. Pero el bonzo no le hizo caso y continuó diciendo lo primero que le venía en la boca. Un día llegó a una pequeña ciudad que conocía muy bien su manera de ser. 2 amigos comentaron al verle: «Y hasta aquí ese pelmazo. La verdad es como no sé cómo le aguantamos. Deberíamos darle una paliza por las tonterías y las insolencias y las críticas que dice continuamente». Pero cuando fueron a ponerle las manos encima, le vieron tan cansado que les dio lástima. «Mira, lo dejamos para otra ocasión», dijeron. «Al fin y al cabo, no hace mal a nadie. No se lo tenemos en cuenta». Y le dieron, toma, 2 monedas de plata, para que te marches. El bonzo estaba tan agradecido a la generosidad que les tradujo lo que acababan de decir 2 vencejos, 2 pajaritos que pasaban. Se habían asustado al ver acercarse a los 2 hombres, pero el bonzo oyó claramente su conversación, que decían un pajarito al otro: «La casa nueva será devorada por el fuego», dijo en tono solemne. Y él
se lo repitió a los hombres: la casa nueva será devorada por el fuego. Y los dos hombres se echaron a reír y se burlaron de él. Ya está diciendo tonterías. Pero no había acabado el día, no había declinado el día, cuando en efecto desapareció, devorada por las llamas, la casa a la que se había referido el bonzo. Ni uno de sus muros quedó en pie. Entonces los dos hombres comentaron asombrados que aquel mendigo lo había predicho, lo había profetizado, y la aldea entera, al saberlo, le suplicó y le rogó: quédate con nosotros, no te vayas a otro lugar, tú eres el único monje, el único santo hombre que se ha dignado visitarnos. De repente ya era bueno. El bonzo se negó diciendo: mi techo es el firmamento, es el cielo y las estrellas, y mi suelo todo este reino. No quiero estar en una ciudad concreta, quiero estar por todo el reino. Ese es mi sueño, ese es mi suelo. ¿No lo comprendéis? Pero le ofrecieron tal cantidad de monedas de plata para que se quedara, que al final terminó diciendo y dijo: bueno, está bien, me quedaré en vuestra aldea 10 días más, pero no más. Entonces escuchó lo que comentaban 3 gorriones y, agradecido, quiso que lo supieran quienes le habían tratado tan bien, los pobladores de aquella ciudad. Y les dijo: el 14 se abrirá y el 16 se secará uno. Qué palabras enigmáticas. El 14 se abrirá y el 16 se secará uno, afirmó con cierta petulancia, con cierta chulería de decir: soy profeta y os digo esto. ¿Qué querrá decir eso?, se preguntaban cuantos lo oyeron. Pero el bonzo no aclaró nada. Se limitó a repetir tan extraña frase y empezó a recitar los 10.000 nombres de Buda, es decir, a rezar. Recitar los nombres de Buda es una, como cuando aquí en Occidente se recita las oraciones una vez y otra vez, como en el Rosario, la de María. Bueno, pues en el budismo es recitar los 10.000 nombres de Buda. Sin embargo, pronto se desveló el misterio de qué significaban aquellas palabras. El día 14 resultó que una mujer dio a luz a gemelos, tuvo gemelos. Y el 16 murió uno de ellos. Se secará, murió uno de ellos. Es asombroso, se decía todo el mundo, ¿cómo puede ese hombre conocer con tal exactitud, con tal precisión el futuro? Y a su fama de santo se añadió la de sabio. Hasta el gobernador de la comarca aquella oyó hablar de él y se dijo: si es verdad lo que cuentan de ese bonzo, sus predicciones me harán rico. ¿No me favorecería acaso el emperador con su amistad, el emperador de todo el imperio con su amistad, si pudiera prevenir, pudiera profetizar una guerra adversa, una guerra peligrosa? Inmediatamente el gobernador le hizo venir a su palacio, pero en cuanto vio su pinta de mendigo y su cabeza rapada, empezó a dudar de él. No sé si lo que dicen de él es verdad. ¿En qué te basas para conocer el futuro?, le preguntó el gobernador. ¿En los reflejos de tu calva? Y se reía. Preguntó burlón. Nada de eso, mi señor, respondió humildemente el bonzo. Yo no adivino nada. Son los pájaros los que lo hacen. Y le reveló su secreto. Cómo entendía el trino de los pájaros lo que hablaban y lo que decían. El gobernador estaba cada vez más convencido de que tenía ante sí a un loco de remate. Entonces pasó por allí un pato y quiso burlarse de él, del bonzo. Si lo que dices es verdad, le animó, ¿no te sería difícil contarme lo que va pregonando ese pato? El bonzo sonrió con malicia y dijo:
Mira, escucha lo que dice el pato. La pequeña le sacará los ojos y la mayor le arrancará la lengua. El gobernador se quedó parado. ¿Y eso qué significa?, preguntó. No lo sé, respondió triunfante el bonzo, pero me huele que las riñas, las discordias, las desavenencias están por vuestra casa. ¿Me equivoco? Y se marchó a mendigar por las plazas de la ciudad. El gobernador se quedó boquiabierto, porque tenía 2 mujeres y siempre estaban discutiendo a causa de los celos. Sí, es verdad, reconocía la más joven. Tuvimos una discusión y dije a vuestra esposa primera que iba a sacarle los ojos. Ella, para no ser menos, pues me amenazó con arrancarme la lengua. Os juro, dijo la más vieja, que no volverá a suceder. Tranquilo, no volveremos a discutir. Pero esta vez no le importaban al gobernador las rencillas familiares, las discusiones familiares. Estaba asombrado, tanto que de nuevo llamó al bonzo y le nombró su consejero. Los pájaros están sobre nuestras cabezas y ven con más claridad cuanto hacemos, explicó complacido el bonzo. Sin embargo, el gobernador era una persona muy engreída, muy orgullosa, y pronto empezó a dudar otra vez de su nuevo consejero. No será para tanto. Una tarde, cuando se hallaba despachando los asuntos de la provincia, volvió a pasar por delante de su puerta un pato. Entonces, con el afán de hacerle caer en la trampa al bonzo, le preguntó de improviso: ¿estás de acuerdo con lo que dice ese ánade? Y dijo ánade, no dijo pato. El bonzo no sabía lo que significaba esa palabra, que significa pato, parecido a pato. Pero respondió de inmediato: un ánade, ciertamente no sé lo que es, pero si referís a ese pato, os diré que va recitando: harina 10.001, harina 20.002, harina 10.001, harina 20.002. El gobernador enrojeció de vergüenza, porque era muy avaricioso y siempre enviaba cuentas falsas al emperador. Le engañaba el gobernador al emperador, diciéndole que había recogido poco de impuestos y él se quedaba la diferencia. Desde entonces comenzó a tener miedo al bonzo. Como éste me descubra ante el emperador, lo tengo mal. Y ordenó a sus criados que se deshicieran de todas las aves que pudiera ver por el contorno. Si él no oye los pájaros, no me descubrirá ante el emperador. Y entonces, como ahuyentaron a todas las aves, al bonzo se le fue olvidando el lenguaje de los pájaros. ¿Por qué habéis hecho eso?, preguntaba cada día a su señor, al gobernador. ¿No os interesa ya conocer el futuro? ¿Por qué me espantáis a los pájaros? El gobernador siempre le respondía lo mismo: el futuro es poder, y el futuro es poder, y tú solo eres un bonzo. Un día se reunieron en su palacio los gobernadores de todas las provincias vecinas. Tan interesados estaban en las redes que cubrían todos los patios, porque había puesto por los patios del palacio, había puesto redes para que los pájaros no bajasen, no se metieran allí y los pudiera escuchar el bonzo, que el gobernador terminó revelándoles su secreto. Cuando les dijo que tenía un bonzo que entendía a los pájaros, todos los demás se pusieron en pie y empezaron a reír como locos. ¡Ja, ja, 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 ja! No nos vengas con cuentos, se burlaron. Ningún hombre puede entender el lenguaje de las aves. El gobernador se sintió herido en su amor propio de que no le creyeran, y entonces mandó traer al bonzo. A ver, bonzo, demuéstrales que no miento, le ordenó amenazante. ¿Qué es lo que dice este pájaro?
y sacó una cajita de oro con un colibrí, que es un pájaro muy chiquitito, que se queda en el aire volando así como si fuera una mosca a veces. El bonzo se inclinó con humildad y respondió: el pajarito dice que dentro de 2 días os depondrá, os sustituirá, te quitará el emperador de tu oficio, de tu cargo de gobernador. Bueno, los otros que oyeron todavía se burlaron más de él, y el gobernador, creyendo que era una invención del bonzo, le hizo azotar y le expulsó del palacio. Márchate de aquí. Aunque la predicción, la profecía, resultó cierta. El bonzo no volvió a decir a nadie lo que hablaban los pájaros. Se calló. A partir de ahora, cuando oiga lo que dicen los pájaros, me lo callo y me lo quedo para mí mismo y no se lo diré a nadie. Había aprendido por fin que el corazón humano es débil como la belleza y el lenguaje de las aves tan directo, tan incisivo, tan sin mentiras como el resto, como la línea recta de sus vuelos. Por eso nunca me quedo más de 2 días en un lugar y siempre estoy de camino. En ningún sitio volvieron a suplicarle que permaneciera más tiempo. Bueno, el bonzo, que entendía los pájaros, pretendió utilizarlo para llevarse la buena vida, pero vio que le traía más complicaciones que ventajas y dijo: no se lo diré a nadie y además no estaré más de 2 días nunca en una ciudad. Prefiero estar en los caminos. Hasta luego, chicos.